He titulado Autoridad Perdida. He titulado esta prédica Autoridad Perdida. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque hay una historia en el libro de Jueces, en el capítulo 6, acerca de Israel, de lo que le sucedió. Tuvo un momento muy difícil de Israel, y yo creo que muchos de los que estamos aquí nos vamos a identificar en algo de lo que le sucedió al pueblo de Dios y lo que a veces en nuestra vida cristiana nos sucede a nosotros. Vamos a empezar con el versículo 2 del libro de Jueces, capítulo 6. Les voy a leer. Ahí lo pueden leer en la pantalla. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lagares fortificados. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados, y venían con tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Esta situación que le estaba sucediendo a Israel, y yo no sé cuántos hoy pueden decir, hay momentos de angustia, hay momentos donde vemos que nuestra economía como que no fluye, hay momentos donde la palabra de Dios no se hace viva y eficaz en mi vida, donde la autoridad que Dios ha puesto en mí como que se pierde. La pregunta aquí es: ¿cuándo perdimos nosotros la autoridad? Porque la Biblia nos está describiendo al pueblo de Dios escondido en cuevas y en cavernas y en unos lagares fortificados para esconderse del enemigo. ¿Cuándo tú y yo vamos a entender que el enemigo, que es Satanás, que usa a las personas, que usa gobiernos, que usa la economía, que usa a cuanto se le aparece por ahí, nosotros no debemos escondernos? Israel fue metido en una cueva. Se escondían, porque como langostas venía el enemigo a comerse lo que ellos hacían. Y aquí la Biblia nos está hablando que Israel sembraba. El pueblo de Dios siembra. El pueblo de Dios siembra en la oración, el pueblo de Dios siembra en las finanzas, el pueblo de Dios siembra en ayudar, en restablecer. Pero la pregunta aquí es, si el problema no es que no estamos sembrando, entonces, ¿cuál es el problema? Porque el pueblo de los amalecitas y los madianitas venían a comerse lo que el pueblo de Israel había sembrado. ¿Qué es lo que se está comiendo tu cosecha? La pregunta es esa. Si tú siembras, vas a tener frutos. ¿Quién no entiende eso? El que siembra tiene fruto. Entonces el problema no es que no hayamos sembrado, el problema es que tenemos un enemigo que se está comiendo la cosecha en la cual hemos trabajado. ¿Sí o no? Y nosotros, cuando vemos que las finanzas no fluyen, cuando vemos que las cosas en la casa no van para donde nosotros queremos, no sé por qué el pueblo cristiano tiene la costumbre de esconderse. Queremos aparentar delante de nuestros hermanos en Cristo. Queremos aparentar que estamos bien. Queremos aparentar que las finanzas no nos están faltando, que el enemigo no nos está atacando, que nuestro matrimonio está caminando como Dios dice que tiene que caminar, que nuestros hijos están sujetos a nuestra autoridad. Y vemos en realidad que lo que estamos teniendo es una fachada.
¿Qué es el pueblo de Dios? ¿Cuándo dejaste la autoridad que Dios te entregó y el enemigo empezó a tomar ventaja en lo que tú le soltaste? Se están comiendo tus esperanzas, se están comiendo tu futuro, se están comiendo tus frutos y tú te estás escondiendo y no te estás levantando como el guerrero que Dios ha establecido aquí en la tierra. La Biblia dice que ellos subían con sus ganados, con sus camellos, venían como langostas. ¿Quién se está comiendo tu cosecha? Mira, trabajamos, sí trabajamos, sembramos, sí sembramos, honramos a Dios con nuestras finanzas, honramos a Dios con nuestras finanzas. Entonces, ¿por qué las cosas no fluyen? Y yo te voy a decir esto: la autoridad que perdiste le está dando autoridad al enemigo. ¿Cuándo vas a entender que tú eres un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cuándo vas a entender que tú eres el autorizado de traer la voz de autoridad aquí en la tierra? Tú eres el heredero junto con Cristo del reino de los cielos. Y cuando yo hablo de reino, estoy hablando que mi padre es un rey. Si yo soy heredero, yo soy un hijo. ¿Cuántos entienden que los hijos tenemos derecho a mandar en un reino? Como príncipes nosotros tenemos dominio aquí en la tierra. ¿Por qué el enemigo se está metiendo en nuestras finanzas? ¿Por qué el enemigo se está metiendo con nuestros hijos? ¿Por qué el enemigo se está metiendo en nuestro matrimonio? La pregunta correcta sería: ¿dónde está la autoridad que Dios me dio? ¿Dónde está? Tú vienes a un culto, tú vienes a capacitarte, pero solamente vienes a llenarte de conocimiento o vienes a ejercer lo que Dios dijo que tú eras. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién crees que eres tú para el mundo? Yo no sé. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Yo cuando estoy entre gente que no conoce de Dios, yo me siento no raro, me siento como especial. ¿No te pasa? Como decir, como que uno trata de hablarles a ellos y mostrarles lo que uno tiene y hay ese rechazo, ¿no? Y uno dice, pobrecitos, ¿no? Supieran lo que yo soy. Supiera lo que Dios dice que yo soy. Pero sabes, hay hijos de Dios que no sé si es legal llamarlos hijos de Dios, que se sienten tan menospreciados por la gente del mundo. Sienten que la gente del mundo son más grandes que ellos, que porque andan en un carro, que porque tienen una empresa, que porque tienen dinero. Y sienten que yo cristiano, mire, hijo de Dios y y se sienten pequeñitos. Y yo vengo a decirte esto: la autoridad de Dios no viene en que tú tengas más dinero que ellos. Dios ya dijo que Él era el dueño del oro y la plata, por lo tanto eso a mí me pertenece. Solamente los de allá lo creyeron. Ese es el problema de la iglesia, que no cree lo que Dios ya dijo que tú eres. La iglesia no está creyendo lo que Dios ha hablado. La iglesia no está creyendo lo que Dios estableció en su palabra. Y si la cree, la tiene aquí y no la baja al corazón. Porque mientras venga aquí y no la bajes al corazón, tú no la vas a poner en práctica. Así funciona hasta el pecado. El pecado viene primero a la mente, pero si no lo bajas al corazón, no se va a consumar el pecado. Pero bájalo al corazón y me cuentas cómo terminas. ¿Por qué Israel? Escucha esto, ¿por qué Israel entró en esta situación? Leamos el verso 6.
Dice la Biblia, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mira, escucha esto. Tú tienes que entender esto, porque si no entiendes no vas a salir del atolladero donde estás metido. Si tú no te pones pilas a volver a tomar la autoridad de Dios, cada día vas a empobrecer más y más y más. Cada vez el problema de tu matrimonio se va a agrandar al punto que el enemigo va a tomar ventaja y lo va a destruir. Si tú no tomas autoridad y sometes bajo la palabra de Dios a tus hijos, cuando te des cuenta, están perdidos. ¿Cuándo vas a entender que tal cual como el pueblo de Israel empobrecía por causa de los enemigos, si tú no tomas autoridad, nunca vas a levantar de donde el enemigo te tiene metido? El diablo, ¿quién es el diablo? ¿A qué vino el diablo? Matar, robar, destruir. ¿Qué hacían ellos? Venían a robarles, venían a destruirlos. Decían que venían como langostas. La langosta, el saltón, el revoltón es lo que se come la cosecha. ¿Y qué es lo que se está comiendo la cosecha tuya? Tú no te has preguntado eso, Señor, pero si yo soy fiel con mis finanzas, Señor, pero si yo diezmo, Señor, pero ¿cuál es la cosecha que predica el apóstol? ¿Cuál es la cosecha que habla la Biblia? Que todo de lo que yo siembre, de eso voy a recoger. Y te voy a decir esto, la cosecha sí ha venido a tu vida. La cosecha sí ha venido a tu vida. El Señor te ha bendecido. El problema es que eso se lo está comiendo y que no se lo tiene que comer. ¿Sabes? Cuando tú dejas la autoridad de Dios a un lado, viene el enemigo, ataca a tus hijos. Dios no quiera, caen en las drogas. Se vuelve un problema. Porque ese hijo te va a terminar destruyendo las finanzas. Cuando el enemigo se mete en tu matrimonio, Dios no lo quiera, hay un divorcio, se comió el enemigo lo que habían construido por 20, 25 años. Porque vino el divorcio y tuvimos que partir. Cuando tú pierdes autoridad, inviertes dinero y esa inversión se perdió. ¿Sabes de qué habla eso? De que el devorador se está comiendo lo que Dios te está entregando. ¿Por qué? Porque tú estás desconociendo la autoridad. ¿Cuándo se perdió la autoridad? ¿Cuándo perdiste la autoridad? Tú tienes autoridad sobre las finanzas. Tú tienes autoridad sobre tus hijos. Tú tienes autoridad en tu matrimonio. Tú tienes autoridad en el mundo espiritual. Todo lo que no esté alineado con Dios, tú tienes autoridad sobre eso que no está alineado sobre Dios, con Dios. Escúchame esto. Si un ser humano no está alineado con Dios, tú tienes autoridad sobre ese ser humano. Dios nunca creó al hombre para someter a otro hombre. Pero si ese hombre no se alinea con Dios, tú tienes autoridad sobre ese ser humano. No importa si mañana el gobierno es de izquierda, si mañana el gobierno es de derecha, no importa. No importa si mañana convierte en este país, no sé. Yo lo único que sé es que mi Dios es el que me mantiene, mi Dios es el que me protege, mi Dios es el que me provee. No pierdas la autoridad. Y si la perdiste, tienes que recuperarla. Porque si no, te vas a dar cuenta que todo lo que venga de parte de Dios para ti se va a perder. Los enemigos de Israel los metieron en una cueva. Pero ¿sabes qué olvidaron ellos? Que en la cueva hay más tiempo para buscar de Dios. Es que ese es el problema de la iglesia. Que Dios permite que nos metan en una cueva,
que nos metan en una caverna, porque si no es así, no lo buscamos. ¿Tú no te has preguntado por qué a veces vives de proceso en proceso, de pérdida en pérdida? Y te lo voy a decir por qué. Porque cuando andas en pérdida y sales de eso, ya no vuelves a buscar de Dios. Entonces Dios dice, pongámoslo otra vez en pérdida para que me busque. Y vuelves a buscarlo. Y te da la victoria y te olvidas de Dios. Entonces Dios dice, volvamos a ponerlo en otro proceso. Entonces, como Dios le encanta que nosotros lo busquemos, pues si de la única manera que tú buscas a Dios es estar en procesos, pues Dios te va a meter en proceso, en proceso, en proceso. ¿Sí? Escucha, Dios es como el esposo apasionado por su esposa, que le gusta buscarla, le gusta. Y el esposo busca a su esposa, le da detalles, le dice palabras bonitas, con el fin de tener una buena intimidad. Esa Blanquita sí sabe de esto. Mire, vale quedado. Escuche esto. Si tú como hombre en tu matrimonio no sabes qué es lo que tienes que hacer con tu esposa para tener una buena intimidad, estás grave. Porque Dios sí sabe qué hacer con nosotros para tener una buena intimidad. Y si a Él le toca ponernos de proceso en proceso para tener intimidad con Dios, de ahí no nos va a sacar. El día que tú decidas, escucha esto, el día que tú decidas por amor tener intimidad con Dios, no por necesidad, ese día los procesos, las necesidades van a terminar. Pocos lo creyeron. Ese día las necesidades van a terminar. El día que tú busques con fervor, con pasión, con amor a Dios, porque tú lo necesitas, porque tú lo amas, ese día el proceso va a terminar. Pero yo quiero que vayamos, ¿por qué pasó todo esto con el pueblo de Israel? Y vamos al versículo 1 que no lo leímos. Jueces 6, versículo 1. Dice lo siguiente, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, Dios estableció 7 años de... No. Ahí dice que los entregó por 7 años, pero Él no dijo, por 7 años estará en manos el dominio. No. Lo que pasa es que hasta los 7 años hicieron lo que debieron haber hecho desde el momento que empezó el ataque del enemigo. Jueces 6:7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, verso 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Fue que Dios dijo que tenían que ser 7 años? No, fue que a los 7 años ellos decidieron. ¿Hasta cuándo tú vas a clamar a Dios? ¿Hasta cuándo vas a soportar lo que estás viviendo? ¿Hasta cuándo vas a ir a decirle al Señor, Señor, ya no puedo más? Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Hasta después de 7 años, el pueblo de Israel vino a pedirle al Señor ayuda. Y yo vengo a decirte esto: Dios nunca se quedará con tu oración sin responderla. Dáselo fuerte. Él siempre va a responder tus oraciones. Él siempre va a contestar tus oraciones. De una u otra manera, Él las va a contestar. Es que muchas veces tú le preguntas algo a Dios y porque no escuchas la voz audible de Dios, entonces Dios no escuchó. Hay veces Dios te trae respuestas de la manera más sencilla, con el hermano de la iglesia, con el ministro, con
con el impío. ¿Sabes algo? Una vez yo estaba orando en el tabernáculo diciéndole al Señor: Señor, ¿qué pasa? La red no crece, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está el fruto? Si tu palabra dice que por los frutos lo conoceréis, ¿yo qué hago? Señor, háblame. Nada. Bueno, terminé mi tiempo de oración, salí y yo recuerdo tanto que estaba la ministra, la hermana Katia, estaba allá en la puerta. Y cuando salí, me dijo: ¿qué más, ministro? Y le dije: bien, gracias a Dios. Dijo: no se preocupe, que el fruto de Dios viene, no se cargue por esas cosas. Y yo quedé, bueno, gloria a Dios. Ella no me dijo: ministro, esta es la voz profética de Dios. Dios te dice que el fruto va. No, ella no me dijo eso. Ella me dijo: no, lo veo cargado, no se cargue por esas cosas. El fruto viene. Y yo dije: Dios es grande, definitivamente Dios escucha las oraciones. Tú no esperes no necesita Dios enviar un ángel. Dios te va a traer respuestas. Los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios les envió un profeta. La palabra profética va a venir. La palabra profética te va a guiar. La palabra profética te va a recordar muchas veces qué fue lo que Dios hizo. Aquí Dios les estaba diciendo: no olviden que yo los saqué de Egipto. Yo los quité de la servidumbre. ¿Sabes que yo me he dado cuenta que hay 3 tipos de personas en la iglesia? Una, la que vive de las glorias pasadas. Lo que Dios hizo en el 98, Dios me usó, en ese retiro cuando ministramos liberación, y eso fue como en el 2000 más o menos 12, y viven contando lo que, pero hoy no son nada. Esa gloria pasada los tiene ciegos y no se dan cuenta de la sequía espiritual en la que están metidos hoy. La segunda clase de persona es la que dice: Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Señor, algún día yo veré tu gloria. Entonces, el primero vive del Dios del pasado. El otro vive del Dios del futuro. O sea, para hoy Dios no lo puede ayudar. Dios lo puede ayudar para el futuro. Dios, yo sé que tú algún día me vas a sacar de esta situación. Señor, yo sé que algún día voy a pagar esa deuda. ¿Sí? Algún día se cumplirá, Señor, tu palabra en mí. Pero hay otro que dice: Señor, si tú me liberaste ayer, tú me liberas hoy. Señor, si tú me prosperaste ayer, me prosperas hoy. Señor, si tú me sacaste de esa situación ayer, me sacas de esa situación hoy. Y yo sé que mi futuro está en tus manos. Yo sé que mi futuro, mis hijos, todo lo que tú has dicho de mí se va a cumplir. Hay una persona aquí que está creyendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo: recuerden que yo los saqué de la casa de servidumbre, yo los saqué de Egipto, yo los saqué de ser esclavos. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas cuando eras un borracho? ¿Cuando eras un fornicario? ¿Recuerdas cuando eras una depresiva? ¿Recuerdas cuando te maltrataban? ¿Quién te sacó de allí? Dios. ¿Recuerdas cuando no tenías para comer? ¿Recuerda cuando tus hijos se estaban perdiendo? ¿Quién los sacó de allí? Dios. ¿Por qué Dios no lo puede hacer hoy? ¿Por qué Dios no lo puede hacer hoy? Si mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo ayer, lo hace hoy. Y si lo va a hacer hoy, mañana me va a guardar. No importa quién tome las riendas del gobierno, no importa cómo está la economía, no importa cómo está la inflación. Si Dios lo hizo ayer, lo hizo hoy, mañana lo va a hacer conmigo, con mi familia, contigo, con tu familia. Escúchenme,
Ministros, ancianos, líderes, los que se están preparando. Si ayer Dios te usó, hoy te quiere usar el doble. Si hoy te usa el doble, mañana te va a usar el triple. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Solamente tienes que recordar qué es lo que Dios es, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia. No vivas de las glorias pasadas, pero tampoco las olvides. Y no creas que Dios está lejos, que va a llegar en un futuro. No, Dios está ya, hoy, para ti, para nosotros. Versículo 9. Dice, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Escuchen esto. Tú tienes que entender que en Dios hay una verdadera libertad. Estamos a puertas de un retiro, ahorita en junio. Tú tienes que ir a ese retiro. Si tú sabes que tus fuerzas te están faltando, si tú sabes que el diablo te está oprimiendo, si tú sabes que hay algo que te está contaminando, necesitas a gritos ese retiro. Ve al retiro. Haz que Dios te libere y vuelve a empezar, porque esta es una casa para volver a comenzar. No, ministro, yo perdí todo lo que Dios me había dado. El don se me apagó, el liderazgo no sé dónde quedó, no sé qué pasó, todo se desbarató y todo es la pandemia. Yo vengo a decirte esto de parte de Dios. Esta es una casa profética. Y cuando se dice que es para volver a comenzar, vamos a volver a comenzar. Esta iglesia va a volver a llenarse como se llenaba antes. Vamos a tener que abrir otro culto. Vamos a tener que formar más líderes. Vamos a tener que tener más autoridad de Dios. Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Tú tienes que formarte. Y si Dios lo hizo ayer, hoy lo volverá a hacer. Verso 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ay, pero es que Colombia está tan paila. Es que esta situación. Miren lo que dice la palabra de Dios: no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Estamos habitando en un mundo grave. Todo se salió del contexto. Se perdieron los principios. Hace mucho tiempo yo no montaba en un Transmilenio. Hace poco fui en un Transmilenio con mi hija Chapinero a una cita médica. Y yo le decía a Jairo: oiga, hermano, uno en Transmilenio sí ve gente rara. No joda, yo digo, bendito Dios. Yo poco salgo de Suba. Yo me muevo aquí, mi lugar de trabajo está aquí. Y me muevo mucho hacia los pueblos, hacia el norte. Pero hacia Chapinero, no. Yo decía, esto está al revés. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Unas pintas que uno no sabe qué son. No, es una cosa que yo decía, yo estoy como quedado de la moda. No, horrible. O sea, yo decía, no, esto. Mi hija de la mano, ¿no? Miraba a todo el mundo y decía: papi, esto por aquí hay gente como rara, ¿no? Imagínate mi hija Hanna, la pequeñita, que conoce toda esta mano de santos. Se la pasa metida entre santos. Gloria a Dios. Viendo todo ese poco de locos. No, de verdad que esto está al revés. Pero mi Biblia dice: no importa quién está manejando eso. No temas, no temas.
No temas que ellos tienen sus dioses, pero el Dios mío es más grande, más fuerte. No sé tú en qué estás creyendo, pero Jesús te va a dar la victoria. Jesús es el que te sostiene. Tenemos que entender que Dios Todopoderoso, el Dios que nos sacó de la tierra de servidumbre, nos sacó del pecado, de la inmundicia, es el mismo Dios que nos va a sostener. No importa qué nos esté rodeando, no importa cuáles sean las circunstancias. No importa si hay decepciones. Dios es el que nos sostiene. Problemas hay, claro que sí hay. Pero Dios nos va a dar la victoria viene de Él. Y si tú estás con Él, la victoria la vas a obtener. Solamente tienes que volver a tener la autoridad de Dios. ¿Dónde quedó la autoridad de Dios? ¿Hay destrucción? Sí. ¿Hay zozobra? Sí. ¿La pandemia no se ha ido? No se ha ido. Eso es verdad, no se ha ido. Pero mi Dios es más grande y más fuerte. Y si Dios es por mí, ¿quién va a estar contra mí? ¿Quién va a prevalecer contra la iglesia? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Yo lo único que sé es que Dios dijo que Satanás está bajo la planta de mis pies. ¿Sabes cuál es el problema? Yo alguna vez se lo dije a los miembros de la red que Dios me permite manejar. Que nosotros creemos que estamos en lugares celestiales junto con Cristo para después de la muerte. ¿Tú no te has preguntado dónde se mueve Satanás? Para aquí los que saben, ¿dónde se mueve Satanás? Lo que es conocido como el segundo cielo. Si está en el segundo cielo y yo estoy en la tierra, ¿cómo es que voy a pisotear al diablo? ¿Sí o no? Es que ahí sí, como dice el apóstol, es que la Biblia es para entenderla. ¿Cómo yo le pisoteo si es que Satanás está aquí? Entonces Jesús dijo: ustedes están junto conmigo sentados en lugares celestiales. Si tú no tienes la autoridad de Dios, nunca vas a ir a los lugares celestiales. La única forma de pisarle la cabeza a Satanás es yendo a los lugares celestiales. Ve a los lugares celestiales. Ministro, ¿cómo hago eso? Ve en la oración, preséntate delante de Dios, y es allí cuando tú puedes tener la autoridad de pisarle la cabeza al diablo, de ponerlo bajo la planta de tus pies. Mientras tú no reconozcas que tú tienes un lugar en lo celeste, tú no vas a poder dominar, no vas a poder tener dominio. Ve a los lugares celestiales. Versículo 11, dice la Biblia: y vino el ángel de Jehová. Digan conmigo: vino Jesús. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Qué nombre. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Increíble. O sea que lo que Dios me dé a mí tengo que esconderlo para que el enemigo no se dé cuenta que lo tengo. Voy a esconder esto porque de pronto lo pierdo. Voy a esconder esto porque ¿qué dirán mis tíos? ¿Qué dirán mi vecino? No, mire el cristiano ahorita salió con carro. Mire el cristiano ahorita se compró una joya. Mire el cristiano ahorita está vistiendo no sé cómo. No escondas lo que Dios te da. Si Dios te da, muéstralo. Si Dios te da, disfrútalo. Si Dios te da, póntelo. ¿Por qué te escondes del enemigo? ¿Acaso quién tú eres? O peor, ¿acaso quién es el enemigo? ¿Tiene autoridad sobre ti o qué? No te dé miedo. No te dé miedo a la prosperidad. No te dé miedo enviar a tus hijos a prepararse en otro país. No te dé miedo eso. ¿Por qué te da miedo? De pronto el enemigo les hace algo. Si Dios abre esa puerta, ¿por qué negar? Jueces 6:12 dice, versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón
esforzado y valiente. Espera. No aplauda todavía. Porque el versículo anterior está diciendo que estaba escondiendo el trigo. Y ahorita viene Jesús a decirle: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Cuando estaba escondido en cavernas, en cuevas, dejando que el enemigo se le tragara todo lo que Dios le estaba dando. ¿Eso es ser esforzado y valiente? Si Jesús viniera delante de ti, ¿qué tipo de mujer, qué tipo de hombre encontraría? ¿Aquel que está escondiendo las cosas que Dios le dio? ¿Aquel que escondió el don? ¿Aquel que no quiere servir a la iglesia? ¿Aquel que le da miedo salir porque hay contagio allá afuera? ¿Aquel que no volvió a la iglesia porque hay una pandemia? ¿Aquel que no hace un discipulado porque no tiene tiempo? ¿Aquel que tiene un liderazgo pero no lo ejerce, más bien lo dejó tirado? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer Jesús encontraría si viniera esta noche a tu cuarto y te dijera: Dios está contigo, mujer esforzada y valiente? Cuando tú sabes en tu interior que estás escondida, cuando tú sabes que lo que Dios te ha dado no lo estás poniendo al servicio de la iglesia, cuando tú sabes que tenemos autoridad sobre los demonios y los demonios están haciendo fiestas en tu casa, cuando tú sabes que tienes un llamado, tienes un don y no lo estás poniendo al servicio, no lo estás ejerciendo. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer Dios encontraría si enviara a su hijo? Porque Gedeón estaba, lo poco que le habían dejado, lo estaba arreglando rapidito a esconderlo. Porque no, el enemigo viene y ahí sí. No es que yo no hago guerra espiritual, ministro, porque es que se me levanta el diablo. No es que yo no sirvo, ministro, en la iglesia, porque cuando la gente dice que cuando empiezan a servir, el diablo se levanta y eso empiezan a suceder cosas, hasta las ollas de la cocina se mueven. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer Jesús encontraría si se te presentara hoy? Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús viene, cuando Dios te mira, no te está mirando como estás. Él ve que tú tienes su potencial. Él ve que tú eres esforzado, que tú tienes el poder para derrotar las tinieblas. Yo no sé cuántos están creyendo. Cuando Jesús le dijo a Gedeón, hombre, varón esforzado y valiente, le estaba diciendo: hey, ponte pilas porque tú tienes la fuerza para vencer al enemigo. ¿Hasta cuándo vas a estar derrotado? ¿Hasta cuándo la deuda te va a consumir? ¿Hasta cuándo? Mujeres y hombres esforzados y valientes es como Dios nos ve. Jesús no vino a acabar de Gedeón, pobre hombre. No. Gedeón, hombre esforzado y valiente, le estaba profetizando lo que él iba a hacer. Yo vengo a decirte esto de parte de Dios. Tú tienes el poder y la autoridad para levantarte. Si Dios te levantó del pasado, Dios te va a levantar de donde estás metido. En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres una mujer, un hombre esforzado y valiente. Jesús va a hacer cosas grandes contigo. Acuérdate que tú tienes autoridad sobre Satanás. Tú tienes autoridad. Dios te tiene en esta tierra para cosas grandes, no para que te pisoteen. Jesús no derramó su sangre para verte como te ve.
Jesús derramó su sangre para que tú te levantes y tomes autoridad. Cuando dejaste tirada tus vestiduras sacerdotales, tus vestiduras de rey. Yo quiero que leamos Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, los bendijo y les dijo. No le dijo a Adán, le dijo a los dos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue el diseño original de Dios para el hombre: tener autoridad, tener dominio, fructificar. Él nunca dijo: vas a estar pobre, vas a estar enfermo, hasta los animales se van a orinar en tus pies. Él nunca dijo eso. Él dijo que tú ibas a sojuzgar la tierra, que tú ibas a dominar. ¿Cuándo vas a entender que el diseño original es representar a Dios aquí en la tierra? Tú eres un embajador del reino. Es hora que te vistas como rey en esta tierra y domines, gobiernes. Las finanzas son para bendecir, son para disfrutar. ¿Cuándo las finanzas vinieron a gobernarte? Hasta los gatos me dan miedo. Cuando Dios dijo que yo tengo que dominarlos. Técnicamente, cuando una persona se estrella en un carro es porque perdió el control del carro. Y un carro nunca fue creado para dominar al hombre. El carro fue creado para que el hombre lo dominara. Cuando el hombre pierde el dominio de un carro, se estrella. Cuando tú pierdes la autoridad, te vas a estrellar. Cuando tú no entiendes lo que tú eres, te vas a estrellar. Porque no te ves como Dios te ve. Esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Yo no sé tú cómo viniste esta mañana. Yo no sé cuál es la derrota que tienes en tu vida. Pero Jesús viene a recordarte que tú tienes la fortaleza, la fuerza, la autoridad para levantarte. Y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.